la verdad es que estamos realmente contentos. Ya Aragón es la segunda comunidad interior más visitada de España y queremos realmente decir, y en voz muy alta, porque estamos muy orgullosos de ello, que hemos pasado los 4 millones de visitantes este año 2024, ¿no? Hay que recalcar que desde el año 2018 al 2023 subimos medio millón de visitantes. Desde el 2023 a la fecha de hoy hemos subido otro medio millón de habitantes más. De visitantes, perdón. Como siempre decimos, en Aragón menos playa tenemos de todo, ¿no? Nuestra arena es la montaña y nuestro mar es la nieve, entonces hay que intentar cuadrar un poco todo, ¿no? Independientemente de todas las virtudes que tenemos con Teruel y en la provincia y la modernidad de Zaragoza, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Pues busca cultura, arte, gastronomía, modernidad, el mudéjar, que es un arte muy específico de Aragón, que es muy especializado, y muchas otras virtudes como las actividades deportivas que podamos tener en la provincia de Huesca, ¿no? Es una transformación brutal, ya veréis como en diciembre y en junio del 26, Aragón se va a transformar de una manera increíble. Vamos con estos planes de sostenibilidad que vienen con fondos europeos, se va a cambiar todo lo que es el turismo de nuestra comunidad absolutamente, ¿no? Transformación en circuitos BTT, en vías verdes, en zonas de ocio especiales para la práctica de muchos deportes, en edificios, en iglesias, conlleva una cantidad de actuaciones, 490 actuaciones en todo el territorio, que es lo que nosotros hoy en día estamos realmente trabajando lo más duro posible para que se consigan esos ejes y los hitos y los porcentajes de ejecución. Bueno, pues la realidad es lo mismo que parecido a los planes de sostenibilidad de fondos europeos, pero esto a través del Gobierno de Aragón, ¿no? Pues para que te hagas una idea, desde los 75 millones de euros que vamos a invertir en cañones de nieve, que ya estamos invirtiendo, hasta el tobogán de Panticosa, pasando por la unión del tobogán la unión del telecabina de Cerler con el pueblo de Benasque, la unión del telecabina de Astún con Candanchú, es decir, muchas infraestructuras y muchas ejecuciones que también estamos implementando, ¿no? Me vas a permitir que sea un poco escueto en este tema porque estamos precisamente en un clúster de negociación con compañías aéreas y me gustaría que fuera la Dirección General de Transportes la que diera estas pautas y estas negociaciones, pero evidentemente, y es de sentido común, que estamos hablando con compañías aéreas, estamos teniendo conversaciones y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar nuestro pasaje dentro de la ciudad de Zaragoza. Yo creo que va a ser posible, ¿no? Como te digo, estamos negociando, a lo mejor dentro de poco podemos dar alguna noticia, pero me vas a permitir que sea discreto en este sentido y lo dejemos para un poquito más adelante cuando ya está todo decidido y cuando se sepan ya las cosas. Ojo con Teruel, que Teruel no es ya la gran desconocida sino que ojo con Teruel, que es que a veces no encontramos ya ni habitaciones en muchos hoteles, ¿eh? Por lo tanto, me gustaría que no solamente cuando sean las bodas de Isabel de Segura, sino para muchísimos otros fines de semana, tuvieran la gente la posibilidad de visitar esta comunidad que merece la pena. Hay una conversación pendiente con Ezpeleta. Vamos a ver si somos capaces de hacer esa negociación, porque sí que querían que hubiera, si no recuerdo mal, solamente tres premios importantes en España y nosotros queremos ser uno de ellos. Seguramente que el consejero Manolo Blasco, que tiene relación con Dorna y con Ezpeleta, puede conseguir que esto sea posible y si no, por lo menos seguro que va a hacer lo posible para que esto sea así, ¿no? No solamente está la prueba de MotoGP, sino que hay muchísimas, las World Series, hay muchísimas otras actividades para el circuito de Motorland, ¿eh? Por lo tanto, sí que sería un batacazo importante en cuanto a repercusión económica, pero seguro que tendría mucho más vida más allá de esto, ¿no? Pero vamos a ser prudentes y yo creo que esto tirará para adelante. Ya sabéis que ha habido un plan para crear 440 viviendas para el tema turístico, desde la A de Ansó hasta la V de Villanúa.
Ansó tiene 22 viviendas que se van a hacer, y Villanueva, lo digo porque hay 450, por no decirte todas. Villanueva es la última, que tiene 23 viviendas que se están implementando. Es para nosotros una necesidad muy importante. No podemos consentir que en centros turísticos no puedan estar viviendo y trabajando personas sin tener una vivienda para poder dar servicio a los turistas que estén llegando allí. Por lo tanto, nos parece que Vivienda está haciendo un trabajo excepcional, nos parece que va de la mano del turismo, y creemos que es una de las mejores cosas que se han podido hacer en nuestra comunidad, mucho más allá de lo que han hecho otras comunidades en España.